Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un Finance Standard puntualmente más en detalle, que es el Finance Standard de Reporting. Este que hablábamos anteriormente de que es dejar información sustentable para las próximas generaciones o la información sustentable para nosotros mismos, poder tomar mejores decisiones en un futuro. Así que vamos a arrancar por esta parte. ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué efectivamente también es importante trabajar sobre este Finance Standard y darle la prioridad como grande a los reportes que nosotros hacemos? Y no me refiero solamente por ahí a los reportes que hacemos en nuestras auditorías, sino los reportes que nosotros dejamos de información adicional o información importante para el comité. No solamente el balance general o los ingresos y las pérdidas del mes, sino ir un poquito más allá de los reportes y poder hacer un conjunto de información que sea sustentable y que sea como importante para el comité. Entonces, ¿por qué es importante? Nuevamente es una responsabilidad que tenemos nosotros, más que nada como IBI o si son BioWell, de poder reportar y saber qué reportar al comité y a las distintas partes o a los distintos equipos que se forman dentro del comité, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros tener información para poder tomar mejores decisiones en un futuro. Como dice acá, en otras palabras, es ser sustentable con la información. Es la única forma en la que nosotros vamos a tener, por ejemplo, información de un mes que nos fue súper bien, ver qué pasó efectivamente ese mes y no que veamos en los ingresos, por ejemplo, o el balance general del mes que hubo inversión, sino como ir más al detalle tal vez. Nos va a poder ayudar a nosotros y a próximas personas a ver cómo fue el mes y usar esa información a nuestro favor. Entonces es súper, súper importante que hagamos reportes, que veamos cómo hacerlos y que veamos también el público o el objetivo que tiene esos reportes que estamos haciendo constantemente. Entonces, para arrancar, primero hay que preguntarse cómo reportar, porque es importante saber qué vamos a reportar y cómo lo vamos a hacer de una manera que sea entendible, viendo el contexto o entendiendo también que la organización cambia año tras año. Nosotros encontrar una manera de que esos reportes perduren el tiempo y que sean también aprovechados para que próximas generaciones lo puedan aprovechar, para sacar sus propias conclusiones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver y entender para saber cómo reportar es lo que al comité o al objetivo, al público el que nosotros queremos reportar, le hace falta. ¿Qué quiere decir esto? Es conocer la información que todavía no tienen o la información que cuesta que procesen o la información que no saben siquiera que existe, eh, para reportar sobre esos temas. Entonces, por ejemplo, no sé, si el Corner OGB no entiende o no conoce sobre los niveles de sustentabilidad, vamos a empezar a reportar sobre ese tema puntualmente para también generar un conocimiento en esas partes y que después el día de mañana sea algo más natural dentro del comité hablar, por ejemplo, de sustentabilidad de UGX. Entonces, entender qué le hace falta hoy al comité saber y qué le hace falta hoy al comité que se le reporte desde el área de finanzas para generar esos tipos de conocimiento y generar más conocimientos y hacer más visible no solo los resultados del área, sino también más visible la información que se va recaudando mes a mes en las operaciones que hacemos dentro del comité. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo del nivel de sustentabilidad, que pueden ser muchas cosas. Por eso está bueno que ustedes analicen qué le hace falta al comité de información para que ustedes también vayan generando esa base de reportes que sirva después como información general para un futuro. Y otro paso importante en el cómo reportar es generar periodicidad. Es decir, que si ustedes van a hacer reportes que son semanales o quincenales o son reportes mensuales, mantengan y respeten esa periodicidad para que los datos vayan teniendo también una correlatividad, que sea congruente, que sea entendible, porque si un mes ustedes reportan, no sé, ingresos, y el mes que viene ustedes reportan nivel de sustentabilidad, y el otro mes ustedes reportan deuda con externos. Como mes a mes la información va a ser tan heterogénea, tan diferente, que se va a perder también. Entonces está bueno que mantengan no solo la periodicidad, sino los temas de los cuales ustedes van a estar reportando para generar ese conocimiento dentro del comité. Bien, siguiente, dos preguntas que son muy importantes es a quién y qué reportar. Entonces, es importante saber a quién le van a reportar o cómo van a hacer sus reportes, porque les va a dar también esa facilidad para hacer los reportes y saber
qué tienen que reportar a las distintas personas. Por eso yo lo que hice acá fue separar en 5 puntos, como 5, llamémosle, equipos o personas dentro de su mismo comité a los cuales ustedes van a reportar. Primero está la IBI. Ustedes semana a semana, o sí, semana a semana tienen meeting con la IBI, entonces es importante que vayan viendo constantemente, semanalmente, el current state financiero, para después a fin de mes tener un resultado general del mes, cómo terminó o cómo cerró ISEC en Bariloche en cuanto a los ingresos y a los egresos, porcentaje de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que eso lo vean siempre, siempre, siempre a fin de mes, porque les va a dar esa información que ustedes necesitan para ver cómo cerraron los porcentajes de contribución de las distintas áreas o cómo fue, no sé, el accomplish de las distintas áreas en el área, desde finanzas. Otra cosa para ver también importante dentro del equipo de la IBI es la deuda que tienen el comité con externos o que los mismos miembros o mismas personas dentro del comité tienen con el comité para tomar next steps y para entre todo el equipo IBI poder decidir qué acciones tomar y sobre eso ver cómo seguir trabajando. Entonces, después los separé por los distintos corners. Dentro del Power Corner, ¿qué se reporta dentro de los Power Corner? Los resultados de las inversiones de grandes importes. Llamémosle, no sé, un congreso, una inversión en fee, una inversión de Mandea, 2 VPs o un congreso internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ver cómo fue no solo la inversión, sino el retorno que va teniendo eso y cómo se puede ir capitalizando lo que nosotros invertimos o las decisiones que nosotros fuimos tomando. Es importante tener muy en cuenta estos tipos de reportes porque son inversiones grandes, es mucha plata por ahí que se decide invertir desde Power Corner y es muy importante tener esos reportes actualizados para ver cómo fue el progreso y si fueron decisiones que efectivamente van a cambiar o hicieron la diferencia dentro de las decisiones cotidianas del comité. Por otra parte, corner operativos, lo que se reporta es el nivel de sustentabilidad por mes y por área. Es importante ver cómo y qué fue o cómo fue el resultado de la distinta área en los distintos meses para ver dónde hubieron, no sé, más egresos, cuáles fueron esos egresos y los conceptos, y en base a eso también sacar next steps, usarlo de información para ver cómo seguir trabajando y tomar decisiones dentro del corner operativo. Em, por otra parte, tenemos el Corner OD, que lo que se reporta acá es el sistema de incentivo y el retorno del mismo. Lo que se puede reportar acá es eso, los premios o los incentivos que ustedes planificaron dentro del comité, cómo se van cumpliendo y cómo se van a ir entregando, por ejemplo. Y por último, el comité, lo que se le reporta al comité es básicamente todo lo que todos los miembros tienen derecho a saber, que es, por ejemplo, cuáles son nuestros costos fijos y cuál es el mínimo de performance para cumplir esos costos fijos, porque si no la entidad entra en riesgo, un riesgo financiero, y es responsabilidad de todos los miembros del comité trabajar por eso. Entonces es muy importante entender cuáles son las cosas que tienen que saber todos los miembros y que por ahí no lo saben porque está el mindset de que, no sé, hablar de ingresos y de egresos para un miembro no lo entiende y lo debería entender, lo tiene que entender porque es parte también de lo que está trabajando la membresía. Entonces es muy importante ver también qué le vamos a reportar al comité, qué se reporta en las LC Meeting, qué se reporta en las BioWell Meeting, etcétera, etcétera, porque les va a dar también como la facilidad de poder transmitir información financiera a todos los miembros del comité. Por otra parte, surge la pregunta de cuándo reportar. Entonces, para eso lo que les puedo decir es que pueden aprovechar las instancias que tienen con sus comités, las instancias que ustedes ya están planificadas, que ya saben cuál es la periodicidad que tienen las e-meeting, cuáles son las periodicidades que tienen los corners, los LC-meeting, si tienen monthly review también, que es parte dentro de los team estándar tener esas meetings para poder hacer estos repasos o estas revisiones de los resultados que tuvieron cada área y las distintas áreas en general. Em, entonces, nuevamente eso, les recomiendo que tengan en cuenta las instancias que ya están teniendo con sus comités, con sus equipos, para poder hacer los reportes que tienen que hacer. Y para eso el último paso es que tengan en cuenta los siguientes 3 conceptos, que son data, información, resultados y análisis, para poder también hacer los reportes y que ustedes mismos también generen una rutina dentro de sus áreas que las puedan aprovechar. Primero, los datos. Literalmente son números absolutos, son los KPI, son lo que día a día cada VP trabaja y día a día es lo que tiene que mantener y tener en cuenta para poder seguir trabajando y ver dónde enfocar más sus energías.
que por ejemplo, el ejemplo que traigo ahí son 35 leads de UGT. Es algo que está, es algo que, una información que ya pasó, una información que yo necesito tener y que necesito usar también para seguir trabajando. Entonces es importante que no solo ustedes, sino todos los VPs, o sea, digo ustedes VP Finanzas, sino todos los VPs de la IBI, al menos la BioWell conozca cuáles son estos datos que son con los que trabajan día a día y son con los que necesitan también conseguir para alcanzar sus metas. Eh, y la idea es que esto no se reporte, pero sí lo tengan en cuenta constantemente, diariamente, para tener después reportes más accesibles, reportes más fáciles. Después de los datos pasamos a la información, que esta información es como un conjunto de varios datos que yo voy trabajando día a día. ¿Cuál es la idea de esta información? Recopilar los datos y usar la información para generar reportes y llevarlos a un corner operativo, por ejemplo. ¿De qué me sirve esto de poder llevar esta información, de detectar, no sé, por ejemplo, cuál es el bottleneck hoy por hoy en el Customer Flow de UGT? Como sale ahí un resultado, un 11% de conversión de lead aplicantes de UGT. Entonces, esta información yo la uso y la reporto dentro de un corner para ver cómo está siendo la performance o cómo está siendo el flow que se está llevando dentro del corner y me sirve a mí para tomar decisiones sobre eso. Entonces, es muy importante que semanalmente, con los datos que ustedes vayan recopilando, generen esta información para ver dónde está el cuello de botella, dónde está lo que hoy está trabando al comité para lograr las metas. Y por último, hablamos de resultados y análisis, que son las conclusiones que se alcanzan una vez que ya hicieron el análisis de esa información y que ya lo vieron dentro de los corners y ya sacaron, por ejemplo, next steps. Entonces, estos resultados y estos análisis nos dieron a nosotros, ahí como dice el ejemplo, invertir más el mes que viene. Entonces, eso también es muy importante que ustedes lo vayan reportando porque fíjense cómo es el proceso. Ustedes diariamente van recopilando esos datos, generan una información que llevan a un corner y después del corner ustedes tienen acciones claras para realizar en un futuro. Toda esa información, si ustedes no lo registran en ningún lado, se pierde. Entonces, el día de mañana, si ustedes quieren ver cómo fue este mes, no va a existir. Si el día de mañana la próxima generación necesita ver cómo fue esta estrategia que ustedes hicieron ese mes, que les dio tantos resultados, no va a estar porque nunca se reportó. Entonces, es muy importante que esto lo sigan teniendo con periodicidad, como les decía recién, que vean de que pasen efectivamente todas estas instancias, pero que al final de todo esto ustedes lo puedan volcar en una herramienta y lo puedan reportar ustedes para dejarlo para las próximas generaciones, para ustedes mismos en un futuro. Entonces, este sería básicamente cómo es el tema de reportar dentro del comité. Acá abajo, por último, les dejo un link que los lleva al modelo reporte, que lo tengo acá abierto, y vamos a ver rápidamente cómo es el reporte desde el área financiera. Entonces, arrancar por los primeros focos que ustedes tienen dentro de su IPP, como ustedes qué planificaron lograr y cuáles fueron sus 3 objetivos más grandes dentro de su mes, lo ponen acá dentro de cada una de las direcciones, y el accomplish que ustedes tuvieron, si pudieron cumplir con todos los mínimos que deberían entregar, si pudieron lograr todas las meetings que tenían que tener, etcétera, etcétera. Segundo, ¿cómo fue el resultado en el mes? Entonces, esto es muy, muy importante que lo reporten siempre mensualmente a toda la IBI y también al comité. ¿Cuáles fueron el plan y el DAN de los ingresos que ustedes tuvieron en el mes? O sea, lo que ustedes esperaban alcanzar versus lo que lograron. Lo mismo con egreso y lo mismo con el resultado. Bueno, con todos los conceptos, también capital, para ver cuánto fue el accomplish, cuánto fue el accomplish que ustedes lograron conseguir en cuanto a la planificación que ustedes pensaron y en cuanto a lo que ustedes imaginaron o armaron la estrategia para lograr esto en realidad. Entonces es muy importante que esto lo tengan siempre actualizado para ver cómo fue el performance del comité en cuanto a la gestión financiera y que no solo quede en el budget. Por otra parte, el capital también es importante que no solo quede en el arqueo de caja, sino también poder volcarlo a un reporte en cuanto a la plata que tenía el comité, en cuanto a la liquidez que manejaba el comité a fin de mes, si tenían saldo en extracto negativo o positivo, si tenían saldo todavía en plan de pago de deuda que tenían anteriormente. Súper importante que tengan en cuenta todo lo que son deudas a cobrar o deudas a pagar del comité. Esto habla mucho de la representatividad y de la integridad con la cual trabaja el comité, entonces tener las cuentas claras frente a, frente a estos conceptos.
Los Finance Standards, nuevamente, hablamos siempre de Finance Standards, es más, estamos hablando ahora puntualmente de Finance Standard de Reporting, entonces es importante que lo tengan siempre en cuenta el porcentaje alcanzado para ver cuáles son las siguientes batallas a trabajar en el mes. Y por otra parte, qué salió bien y qué salió mal dentro del comité en cuanto a la gestión financiera, qué se pensó hacer y qué no se logró, qué faltó trabajarse, qué salió efectivamente bien, si alguna inversión, o si no salió bien alguna inversión, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan detectar que pudo salir bien o no en el comité. Y después los next steps en cuanto al planning, es decir, las estrategias que ustedes están pensando en cuanto a la IBI y a los focos y a las actividades que ustedes tienen dentro de su planificación personal, planificación dentro del RON, ¿no? Entonces, chicos, esto es una forma de reportar. Les recomiendo fuertemente que lo hagan con más detalle y que piensen que toda esa información el día de mañana la gente lo va a seguir viendo y va a seguir llegando a esa información y a sacar conclusiones y tomar decisiones en base a eso. Entonces, es muy importante nuevamente recalcar el hecho de reportar para próximas generaciones y para poder tomar decisiones y ser sustentables en cuanto a la información. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.